Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes una vez más. Y bueno, los saludamos y les damos la bienvenida a las Rápidas del Profe. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, ya que vamos a estar hablando acerca de el significado de la 4T, la cuarta transformación, cuáles son sus raíces, cuál es la filosofía o el mensaje central, el tuétano de la 4T, y si realmente los objetivos o esas promesas de campaña que se estuvieron haciendo mientras Andrés Manuel López Obrador estaba compitiendo por la presidencia de la República, si aquellas promesas de campaña se han convertido en objetivos. Así que bueno, pues vamos a empezar y vamos a darle entrada a nuestro tema del día de hoy. Según Andrés Manuel López Obrador, la esencia de la cuarta transformación es el combate a la corrupción y a la pobreza. La corrupción, según Andrés Manuel López Obrador, sería la causa principal por la cual nuestro país no se ha desarrollado al nivel que tendría que alcanzar en su desarrollo como nación. Estamos ya a 3 años del inicio de la presidencia de López Obrador. Ya existen, creo yo, las bases para poder analizar de forma objetiva y bien informada cuál ha sido el desempeño de su mandato. Principalmente me gustaría determinar si realmente el nombre de la 4T que le dio López Obrador a su proyecto de nación es bien merecido y está posicionando su mandato a la altura de las primeras 3 grandes transformaciones políticas y sociales que ha vivido nuestro país, o si por lo contrario la 4T fue nada más que un emblema de campaña, un eslogan y a lo mejor una fantasía personal de López Obrador que solo existe dentro de su cabecita de algodón. Según AMLO, él le dio el nombre de la 4T a su proyecto de nación porque sus proyecciones de gobierno, o en sus proyecciones, su gobierno quedará a la altura de las primeras 3 grandes transformaciones anteriores que ha vivido nuestro país. La primera sería la independencia. Cabe destacar que la independencia fue un movimiento armado para liberarnos del dominio español. La segunda gran transformación, según el mismo Andrés Manuel, serían las leyes de la reforma, que una vez más este movimiento se convirtió en una guerra política entre legisladores conservadores y liberales, en donde Benito Juárez fue el protagonista de este movimiento. Y la tercera transformación, según el concepto de AMLO, sería la revolución. Y quisiera volver a destacar que la revolución fue un conflicto armado para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Así que como punto número 1 me gustaría aclarar que 2 de estas 3 grandes transformaciones a las cuales Andrés Manuel López Obrador hace referencia y que toma como base para hacer una analogía, para hacer una comparación de lo que su gobierno puede llegar o le gustaría que puede llegar a ser, es que 2 de estas 3 grandes transformaciones fueron movimientos armados y conflictos bélicos que se vivieron dentro de nuestro país. Tanto la independencia como la revolución fueron guerras sangrientas que cobraron miles de vidas de mexicanos que estaban luchando por la igualdad y la libertad. Punto número 2 sería que según AMLO, las modificaciones que se han hecho a la Constitución durante su legislatura lo ponen al nivel de Benito Juárez. Sí, ajá. Aquí vamos a desmenuzar el tema bien y pues este es el orgullo de AMLO, ¿no? Sus reformas a la Constitución. Así que vamos a ver en qué consistieron estas reformas hasta el momento, después de 3 años de gobierno. La Guardia Nacional sería la primera. AMLO presentó un paquete de reformas a 13 artículos de la Constitución. Muy contradictorio su discurso de la 4T, pues él se pronunció en contra de la militarización y prometió sacar al ejército de las calles y devolverlos a sus cuarteles, lo cual no ha sido así, sino todo lo contrario. En junio del 2021, AMLO
dijo que promoverá una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa, o sea, la Sedena. Si esto no es militarizar las calles, pues entonces no entiendo qué es. El siguiente punto sería el combate al crimen. Marzo y abril del 2019, AMLO logró que el Congreso aprobara cambios al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. En resumen, el Ministerio Público ya no tiene que justificar la prisión preventiva, pues ya se puede mantener en prisión sin ninguna justificación al acusado. Supuestamente esta modificación estaba dirigida a corruptos, los que lucren con programas sociales, con afanes electorales, guachicoleros, etcétera. No ha sucedido. La siguiente reforma fue la reforma a la ley de la industria eléctrica. Esta reforma está enfocada en darle prioridad, privilegio a la CFE, Comisión Federal de Electricidad, en cuanto a los derechos de distribuir energía eléctrica, dejando a la competencia en clara desventaja. Lo peor no es eso, sino el hecho de que la reforma no consideró en absoluto una forma de beneficiar al consumidor final y subsidiar un mayor porcentaje del costo que actualmente está pagando la ciudadanía por el servicio eléctrico. La siguiente reforma fue a la ley de hidrocarburos. Básicamente AMLO buscaba blindar constitucionalmente a Pemex con el fin de evitar que capital privado se siga invirtiendo en la industria de hidrocarburos. El rescate de una empresa muerta como Pemex, hace más de 3 sexenios que Pemex ya está operando en números rojos, pues sería como meterle dinero bueno al malo. Hasta hoy su estrategia de apostarle al mercado petrolero y de hidrocarburos, no ha ido a ningún lugar, no ha dado ningún resultado sólido. Y me llama la atención que ninguna de estas modificaciones a la Constitución están dirigidas al combate directo contra la corrupción, ni tampoco están dirigidas a fomentar el crecimiento económico que resulte en una mayor igualdad social. En base a los datos que acabamos de analizar, el combate a la corrupción y la pobreza a nivel legislativo no fue ni ha sido una prioridad de la Presidencia de México dirigida por Andrés Manuel López Obrador el cubrir esos objetivos. Ejemplos claros del fracaso de la 4T en materia de lucha contra la corrupción, pues creo que uno de los más descarados ha sido el de Pío López Obrador, el hermano de AMLO, y su video escándalo, recibiendo mochadas. No se abrió ninguna averiguación previa, no ha habido ningún tipo de investigación formal, no ha habido tampoco ningún tipo de explicación respaldada con documentos oficiales, formales, que comprobaran la procedencia lícita de dichos fondos. Contratos de obra pública durante este periodo, durante el gobierno de López Obrador, que han sido por asignación directa a empresas patito de reciente creación y que tienen como accionistas principales a funcionarios públicos cercanos a AMLO, o por lo menos que tengan nexos políticos a Morena, y son muchos los casos. Igual que el escándalo de Pío López Obrador, no hay averiguaciones previas, no hay una fecha, o hasta la fecha no hay ningún tipo de investigación, y no se ha ofrecido ningún tipo de documentación o de explicación creíble de por qué se asignaron este tipo de obras públicas de manera directa a empresas de reciente creación. Otro ejemplo sería el escándalo de Delfina Gómez Álvarez y los moches forzados que se les descontaron vía nómina a todos los trabajadores de la delegación Xochimilco de manera ilegal. No hubo averiguación previa, no hubo investigación y no se ofreció ninguna explicación clara. Simplemente AMLO dice que es una finísima persona la profesora. Estos 3 escándalos de corrupción, a mi criterio, son los más mediáticos, junto con el más reciente, que es el escándalo del hijo de López Obrador y su estilo de vida bastante humilde. Y sin embargo, los ojos ciegos de López Obrador dicen, al criterio de él,
que la corrupción ha sido erradicada en nuestro país. Esas son sus propias palabras. Ya no hay corrupción, se acabó. Yo invito a nuestro señor presidente a que se dé una vueltecita a cualquier ministerio público, en donde si no te mochas, aún siendo víctima de un crimen, el cual quieres denunciar, nadie te atiende si no das tu moche. Y ni hablar de los juzgados, pues esas ya son palabras mayores. Lucha contra la pobreza, nada. AMLO le apostó a programas de asistencia social como punta de lanza de su estrategia en la lucha contra la pobreza en México. 3,000 pesos para evitar que los ninis busquen involucrarse en actividades ilícitas y así motivar a que se integren en una vida activa. No ha funcionado. En casi 3 años del gobierno de AMLO, hasta ahora, la pobreza ha alcanzado niveles altísimos. Los más altos, según estadísticas de INEGI, en los últimos 30 años. Durante el 2021 se proyectaba un crecimiento del 7% en la economía de nuestro país. Sin embargo, este crecimiento no fue consecuencia de la estrategia económica de AMLO, sino del incremento en remesas que provienen de Estados Unidos, lo cual también refleja que la economía empeoró, ya que si las remesas se incrementan no es porque las familias que las reciben están invirtiendo estos recursos en iniciar nuevos negocios o en generar empleos, sino que ya les cuesta más cubrir sus gastos familiares para poder vivir. En fin, la 4T, la cuarta transformación como la denominó Andrés Manuel López Obrador, creo que se ha convertido más en una cuarta trastornación. Así es, los mexicanos estamos trastornados, estamos lastimados, estamos ofendidos y estamos indefensos ante un gobierno que no escucha, un gobierno que es radical, un gobierno que no acepta la crítica. Venga de quien venga, la crítica siempre se toma como una forma de ataque o como si fuera una alianza con el movimiento neoliberal, con los partidos de antaño. Gente como yo, que somos muchos, nos expresamos libremente porque ese es nuestro derecho constitucional, primero. Segundo, decimos las cosas como son. No tenemos ninguna necesidad de inventar y no hay realmente la necesidad de decir mentiras, ya que todos los datos que compartimos, por ejemplo los que compartí el día de hoy, son ciertos. Yo no sé si la cuarta transformación que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador se vaya a terminar constituyendo como un movimiento bélico, así como fueron la independencia y la revolución. ¿Qué quiere? ¿Más derrama de sangre en nuestras calles? ¿Que la gente más vulnerable, la más pobre, tenga que morir solo para que él vea su sueño cumplido? No lo sé. A mí me parece bastante ofensivo que esta denominada 4T se le siga tan siquiera llamando así por medios de la prensa escrita y digital, cuando ni siquiera lo merece. No ha habido ninguna transformación. Seguimos hasta el cuello de corrupción. La pobreza está en los niveles más altos que habíamos tenido en los últimos 30 años y la necedad de nuestro presidente en seguir empujando sus proyectos patito, que no están redituando absolutamente nada a la economía de nuestro país, siguen siendo su prioridad. Lo que yo me pregunto entonces, si no va a transformar el país, entonces ¿cuál es verdaderamente el trasfondo y el objetivo real que tiene Andrés Manuel López Obrador al estar en la presidencia? ¿Qué es lo que sigue en el siguiente sexenio? Si Morena volviera a ganar, entonces vamos a estar más pobres, con menos hospitales, con menos beneficios, con peor economía. Creo que es tiempo de despertar y de empezar a ver la realidad. No nos tenemos que cerrar de ojos. No le vamos a aplaudir a los priistas y a los panistas lo que mal hicieron en sexenios anteriores, porque también son una vergüenza para nuestro país. Son unas ratas de 2 patas, como las que siguen viviendo hoy en Los Pinos, bueno, en el Palacio Nacional, y como todos los séquitos de Morena, y todos aquellos políticos que llegan a ocupar un lugar público con el único objetivo de ver de qué manera se benefician económicamente. Por el momento eso es todo, les doy las gracias, no se pierdan nuestra siguiente emisión de Las Rápidas del Profe, aquí los esperamos, hasta la próxima.